Romanos capítulo 12, y seguimos con nuestra serie de Romanos en el capítulo 12. Y por favor les quiero invitar a estar de pie para dar reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9 hasta el versículo 16. Romanos 12, versículo 9 al 16. Dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana. Ayúdanos, Padre Santo. Pedimos que tú intervengas en medio nuestro, Señor, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y yo te pido, Dios mío, que por favor tú obres en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos estar receptivos, Señor, con un corazón humilde, no con prejuicios, no con malas intenciones. Te pido, Padre Celestial, que tú obres en las situaciones particulares de cada hermano aquí individualmente. Usted conoce sus luchas, sus batallas. Usted sabe, Señor, sus aflicciones por las cuales ellos se están atravesando. Yo te pido, Dios, que tú consueles, que tú animes en los corazones quebrantados, que tú fortalezcas a los hermanos que están debilitados, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. El genuino amor cristiano. El genuino amor cristiano. El apóstol Pablo, nosotros venimos hablando a partir del versículo 1 de Romanos 12. Versículo 1 y 2 dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La semana pasada estuvimos en Romanos 12, versículo del 3 al 8, y allí estuvimos hablando sobre el tema, el cuerpo del Señor. El apóstol Pablo está asumiendo, y Dios está asumiendo aquí, que nosotros como iglesia y los cristianos en Roma, a los que Pablo les escribió, ellos se han entregado ya, se han dedicado completamente al Señor. Por lo que hemos estado viendo. Ya entonces, Él ha estado dando por sentado que cada uno de nosotros ha ya tomado esa decisión personal. Nosotros 2 semanas atrás estuvimos hablando que debemos dedicarnos completamente al Señor sin reservas. Yo estoy asumiendo, y el apóstol Pablo está asumiendo, que ya todos nosotros hemos tomado esa decisión de entregarnos completamente al Señor, transformándonos mediante la renovación de vuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La semana pasada estuvimos en Romanos 12, versículo 3 al 8, y hablamos sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estuvimos hablando sobre 3 puntos principales. El primero era que el Evangelio nos cambia la manera de pensar sobre nosotros mismos con una actitud apropiada. Por medio del Evangelio venimos a ser un cuerpo en Cristo, relacionándonos apropiadamente. El Evangelio nos capacita para servir apropiadamente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora bien, mis hermanos, cada cristiano en este salón es responsable ante Dios de tener una relación personal con Él, estrecha, una comunión con Dios. Es responsable de guiar a su familia. Cada cristiano es responsable ante Dios de guiar a su familia bajo la instrucción de Dios. Es responsable ante Dios en cómo invierte su dinero. Es responsable ante Dios en cómo
maneja su tiempo e invierte su tiempo. Es responsable ante Dios en la manera que pone sus dones y sus talentos a disposición de la iglesia. Es responsable ante Dios en la manera en que ama y vela por el bienestar de los demás. En los siguientes versículos que vamos a considerar en esta mañana, el apóstol Pablo describe algunos deberes o responsabilidades que tenemos los que hemos sido justificados y salvados por Jesucristo. Si usted se fija en su Biblia tiene unas letritas negras, en negrita, que dice deberes cristianos. No sé cuántas Biblias aquí tienen esas letras. Deberes cristianos. Puesto que hemos sido recipientes del amor de Dios, usted y yo, en primer lugar, entonces, hermanos, debemos amarnos sinceramente. Es lo que dice el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. La versión de las Américas lo dice. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Pablo le dice a los hermanos, como ustedes ya son un cuerpo en Cristo, como ustedes han creído en el Evangelio y el Evangelio los ha transformado, ustedes deben de amarse incondicionalmente uno al otro. Es interesante, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorte a amarnos sinceramente a nosotros sin hipocresía. ¿Por qué? La Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que el corazón nuestro es, ¿cómo? Es engañoso, y no solamente es engañoso, perverso, dice la Biblia allí. ¿Quién lo conocerá? Es decir, mis hermanos, nosotros podemos convertirnos en actores, y no de Hollywood. Nosotros podemos convertirnos en actores. Los actores desarrollan un personaje que no tiene nada que ver con la realidad del actor. El actor puede hacer lo que no quiere hacer, decir lo que no cree, sentir lo que no siente. En el sentido más elevado, mis hermanos, un actor es un hipócrita. Porque está desarrollando un personaje que no tiene nada que ver con la realidad misma de él. Y el apóstol Pablo nos está exhortando que la iglesia no debe de ser un escenario para que actuemos, sino que nos amemos sinceramente unos a otros. Dice Pablo, el amor sea sin hipocresía. Sin hipocresía. ¿Por qué? Porque podemos ser hipócritas en la manera en cómo amamos a los hermanos. Mis hermanos, la virtud más grande de la vida cristiana, del cristiano, es el amor que podemos tener los unos por los otros. Recuerden que la semana pasada yo había mencionado que para Dios es más importante el carácter que los dones. Para Dios es más importante el amor que tengan los unos a los otros, sinceramente, que los dones que tú puedas tener. Acuérdense que venimos hablando sobre, bajo el contexto de Romanos, que debemos dedicarnos a Dios completamente. Tenemos dones, no debemos pensar con un concepto más alto de sí que el que tenemos, que el que debemos tener. Debemos pensar con cordura, somos un cuerpo, nos debemos ayudar mutuamente. Dios nos ha dado dones, debemos poner esos dones a la disposición de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo pasa a otro lado y nos dice, como ustedes ya deben de hacer todo eso, ustedes deben de amarse sinceramente. Ustedes deben de amarse sinceramente, porque para Dios es importante que los cristianos se amen. Recuerden lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. La Escritura dice en 1 Juan 4:19, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Mis hermanos, miren, el amor es una virtud tan suprema que distingue a los que son cristianos y a los que no son cristianos. El amor se centra en las necesidades y el bienestar de la persona amada y está dispuesto a pagar el precio que sea necesario pagar con tal de que la persona amada reciba el bienestar y esté bien. Ese es el amor. Ese es el amor. ¿Y qué demostración de amor usted y yo hemos recibido? El amor de Dios.
¿Se acuerdan lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros somos, por decirlo de esta manera, tenemos suficientes pruebas indubitables acerca del amor de Dios en nuestras vidas. Usted y yo no podemos decir que Dios no nos ha amado, porque sí nos ha amado y con un gran amor. Un amor que, como dice la Biblia, excede todo conocimiento. El amor que Dios tiene por nosotros, nuestra mente no es capaz de discernirlo. Porque es un amor puro, un amor santo. Y por medio de la justicia perfecta de Jesucristo, Dios nos adjudicó a nosotros ese amor. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso usted y yo podemos amar a Dios. Pero no solamente tan solo amar a Dios, sino que también podemos amarnos los unos a los otros. Nosotros podemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, si cuando usted vino a Cristo y usted se convirtió y se arrepintió de sus pecados, Dios le dio su amor a usted. El amor de Dios fue derramado en usted para que usted ame incondicionalmente. Pero hay una condición en nosotros. ¿Cuál es el problema que usted y yo tenemos, con el cual luchamos todos los días? El pecado. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una condición caída y nosotros somos egoístas, nosotros podemos ser hipócritas, nosotros podemos fingir que amamos a los hermanos. Ay, hermano, Dios te bendiga. Te amo mucho, hermanito, en Cristo. Y el hermano da la vuelta por ahí en la puerta y empiezas a acabarlo. No, entonces no lo amas. Porque el amor se centra en el bienestar de la persona amada y está dispuesto a pagar el precio que sea necesario pagar con tal de que esa persona reciba el bien. Ese es el amor. Ese es el amor. Pero nuestro Salvador Jesucristo fue aún más lejos todavía. La Biblia dice en Mateo 22:35-40, dice allí, escuche esto, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 40 encierra la idea general. El versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero estamos conscientes, hermanos, de que no amamos al Señor de esa manera. Si tú examinas tu vida, tú sabes que no amamos al Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. No lo hacemos. Mis hermanos, el amor genuino es una parte integral de la vida cristiana tan importante que la Biblia dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, una persona que no muestre evidencia de que ama a su hermano en Cristo no tiene argumentos para decir que es cristiano. Porque el que no ama a su hermano, la Biblia dice que todavía está muerto. No ha pasado a la vida. ¿Podemos entonces, mis hermanos, fingir el amor? Sí, podemos fingir el amor. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan? Este personaje que nosotros encontramos en los evangelios, que se llama Judas Iscariotes. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué hizo Judas? Judas
Cuando venía a entregar al Señor, lo entregó por 30 piezas de plata. Y cuando venía con la multitud de gente y con los sacerdotes, ¿qué hizo Judas? Le dio un beso a Jesús. Fingió el amor. Fue hipócrita Judas. Nos preguntamos si Jesús sabía eso. Claro que sí, Él lo sabía. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Antes de que Jesús lo eligiera, ya Él sabía que Judas lo iba a entregar. Pero ¿qué aprendemos con este ejemplo? Hermanos, podemos ver a través de este ejemplo que muchas veces usted y yo podemos tratar de alentar a un hermano, animar a un hermano, darle muestra de cariño a un hermano y ser hipócritas. No sentirlo realmente. Podemos fingir el amor. La hipocresía y el amor no son compatibles. La hipocresía y el amor no son compatibles, hermano. Usted no puede amar y a la misma vez ser hipócrita. Porque eso hacían los fariseos. Los fariseos hacían esto. Yo debo y usted debe de amar a sus hermanos como Cristo lo ama a ellos. Ese es el mandamiento, esa es la exhortación. Procurar el bien de mi hermano, así como Cristo procura el bien de mi hermano. Yo debo amar a mi hermano. Yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo ser un actor fingiendo que lo amo cuando en verdad no es así. No lo puedo hacer. No podemos decir que amamos al hermano y no buscar su bienestar. Porque el amor, hermano, se lo vuelvo a decir otra vez, se centra en las necesidades de la persona amada y procura el bienestar de la persona amada a cualquier costo. El amor se centra en que la persona viva y acepte la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, 1 y 2, que es agradable y perfecta. El amor se procura hacer eso. El amor está dispuesto a pagar el precio que sea necesario, pero sigue diciendo el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Puede parecer extraño que esta exhortación nos diga a nosotros que amemos y luego que aborrezcamos. ¿Cómo es esto? No debería sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque el amor no es el sentimiento ciego que muchos dicen por ahí que es. Ese no es el amor. El amor discierne lo que es bueno y lo que es malo. El aborrecimiento es la otra parte del amor. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes aman a sus esposas, hombres casados? Amén. ¿Usted estaría dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que su esposa esté bien? ¿Usted lo haría? ¿Usted estaría dispuesto a aborrecer lo malo, las cosas que la puedan dañar a ella? ¿Usted estaría dispuesto, odia eso? Porque usted la ama. Esa es la otra parte del amor. El amor odia lo malo. Si el amor no odiara lo malo, no fuera amor. El aborrecimiento del que Pablo está hablando aquí en este contexto, mis hermanos, tiene el significado de odiar, de horrorizarse, de tener repugnancia por lo malo. En cambio, seguir lo bueno, como dice la versión de las Américas, aplicándose a lo bueno, la palabra griega aquí es kola, y tiene la idea de pegarse, así como el pegamento, adherirse fuertemente a lo que es bueno. Es decir, mis hermanos, que el amor odia lo malo, pero se pega como un pegamento, como el cemento, a las cosas que son buenas. Como cristianos redimidos, salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos seguir lo bueno. ¿Y cómo nosotros podemos definir lo que es bueno? Pablo decía en Filipenses 4:7, 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar, en esto seguir. Es lo que está diciendo Pablo. Aplícate a lo bueno. El amor se aplica a lo bueno. El amor cuida, el amor protege. A medida que nosotros nos vamos separando de las cosas malas y nos saturamos con la palabra de Dios, las cosas buenas se irán floreciendo. Mis hermanos, la clave para hallar lo bueno y seguirlo
está en que nosotros no conformemos nuestra mente a este siglo, como dice Romanos 12:2, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está la clave. Para yo amar y seguir lo bueno. Hermanos, permítanme ahora aterrizar esto. Jóvenes solteras. ¿Cuántos están solteros aquí? Que no se han casado. Ruth, Ángel, Yamiel, Ariana, Yancy, Nahum, Ashley, las hijas del hermano Lucio. Cuando un joven te dice a ti que si tú lo amas, debes de darle una demostración de amor y hacer cosas que solamente los adultos hacen, ese joven no te ama. Ese joven te odia. ¿Sabe por qué? Porque está dispuesto a procurar su propio placer sin importarle cuánto daño te haga. A él no le importa el daño que te haga, a él le importa satisfacer primero su necesidad egoísta. Si un joven te dice eso, no, si tú me amas de verdad, dame una prueba de amor. Ninguna prueba de amor. Porque el que te ama te cuida y te protege, odia lo malo. Eso hace el amor. Ahora, si tú accedes a esa oferta, pues entonces también tú estás odiando a ese muchacho o a esa muchacha. No se están dando una prueba de amor, se están dando una prueba de odio. Porque el amor cuida. El amor busca lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Vamos a llegar al matrimonio, nos vamos a casar, vamos a hacer las cosas bien. Pero si tú accedes a la oferta, entonces déjame decirte, porque a veces las personas que han vivido un poquito más que los demás, no es que sean, ¿verdad?, más obsoletas, tienen más experiencia. Esa persona no te ama, te odia y quiere lo peor para ti. Porque el verdadero amor no busca dañar al otro, sino cuidarlo, protegerlo de cualquier amenaza que lo rodee. El amor odia el mal hasta el punto de horrorizarse por lo malo. Eso hace el amor. Mis hermanos, la maldad es el enemigo de Dios y la maldad es el enemigo del amor. Y usted y yo debemos aborrecer lo malo. Con ese mismo fervor también debemos procurar lo bueno. Así como nos horrorizamos por lo malo, debemos con fervor seguir las cosas buenas. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 97:10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un cristiano, tú debes odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Porque Dios odia, Dios aborrece, Dios detesta el pecado. Y si tú eres cristiano, tú debes de odiar lo que Dios odia. No deleitarte con las cosas que a Dios no le agradan. Porque entonces no estamos dando muestra de que hemos nacido de nuevo. Mis hermanos, es un deber individual de cada creyente aquí, en este salón, amar sinceramente a su hermano en Cristo. Es un deber sinceramente amar sin hipocresía, buscar el bienestar de ese hermano, buscar lo mejor de ese hermano. Porque la Biblia dice en Corintios que el amor no busca lo suyo propio. El amor no busca ser egoísta. Nosotros somos egoístas. En segundo lugar, hermanos, debemos ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Es lo que dice el verso 10. Mire lo que dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí hay dos palabras que usted y yo debemos prestarle atención. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. O como dice la versión de las Américas, sed afectuosos unos a otros con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. La primera palabra aquí es ámense o amaos, como dice aquí la Biblia. Es la traducción del adjetivo filostorgo que describe el afecto natural hacia los parientes, es decir, el amor que los padres, la mamá, el papá tienen hacia los hijos. La otra frase, el amor fraternal, es aquí la palabra Filadelfia, expresa el amor entre hermanos.
entre los hermanos, y estas se aplicaban originalmente entre las familias de sangre. Pero el apóstol Pablo recoge esto y lo aplica a la fe. Lo aplica al afecto tierno y cálido que debería haber en la familia cristiana de cada iglesia. Ámense los unos a los otros. Ámense como un padre a un hijo. Ámense como hermanos. Porque usted y yo somos hijos del mismo Rey, del mismo Dios. Somos, hermanos, tenemos la misma sangre. Somos hermanos de sangre en un sentido. Sí, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha redimido a nosotros de todo pecado. Tú eres mi hermano en Cristo. Tú eres mi hermana en Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente entonces de este mundo perverso y caído conocerá que somos hijos de Dios? Cuando usted y yo nos amamos unos a otros. Cuando un incrédulo entra por esa puerta y vea que aquí se aman unos a otros, ese incrédulo va a querer lo mismo. Yo quiero de eso que tienen esos hermanos en esa iglesia. Yo quiero. Pero donde hay celos y contiendas, allí no obra la justicia de Dios. Allí no está la bendición de Dios. Donde hay egoísmo. No, mírale hermano. Mírale la camisa tan arrugada como la tiene. Mírale los hijos como están. Ama a tu hermano. El texto sigue diciendo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si es verdad que nos amamos, está diciendo el apóstol Pablo, los unos a los otros con amor fraternal, significa que entonces estaremos dispuestos a dar preferencia los unos a los otros. La virtud implícita en este versículo es la humildad. Sean humildes. Sean humildes, así como la cordura necesaria para obtener el concepto, ¿verdad?, sobrio sobre nosotros mismos. La expresión prefiriéndoos en griego es la palabra pregomai y tiene el significado básico de ir a la delantera, de ir adelante. Pero no en el sentido de dignidad, no, yo soy mejor que tú y yo soy lo otro, no. Procurar el bien, ir delante del hermano. Adelantarnos a darle honor y honra al hermano. Porque ve, esto no se produce en nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Yo quiero la gloria, yo quiero la honra yo quiero que a mí me vean. Yo quiero que la gente sepa quién es José. O yo quiero que la gente sepa quién es fulana. Y nosotros estamos constantemente haciendo eso. Y Pablo nos dice, prefiéranse los unos a los otros. Ve a la delantera, dale honra a tu hermano. Para hacer eso debemos de ser humildes. Sin humildad no lo podemos hacer. Honrar no significa adular o elogiar con la intención de que a ti te vengan y te den los mismos halagos que tú diste. Hermano, qué bendición, excelente, qué bueno. Excelente trabajo que has hecho en la iglesia. Sí, hermano, tú también. Y eso es lo que tú buscas. Que te adulen, que te digan que tú también lo hiciste bien. Eso no es lo que tú y yo debemos buscar. Eso no es lo que usted y yo debemos buscar. Debemos recordar, hermanos, que esto no es algo que se produce en nosotros. Usted y yo no preferimos a los demás primero que nosotros. Usted y yo somos egoístas. Una de las cosas que se hacían antes en los pueblos de mi país, no sé si en su país se lo hacían, cuando llegaba una visita y había carne, llegaba la visita a la casa y no había más carne, ¿de dónde agarraban la carne? Del plato de los muchachos. ¿Saben qué hacen algunos? Se comían la carne primero. Se comían la carne primero, la ponían debajo del arroz y lo tapaban. Ese es el egoísmo que tenemos, impregnado en nuestro ser. El amor verdadero da, pero no con la intención de recibir para atrás. El amor no da para recibir algo a cambio. Usted debe dar amor, no importa que los demás no lo amen a usted, ame. Ese es el mandato, ama aunque nadie te ame con el mismo amor con el que tú amas. Porque Jesús hizo eso. Jesús se entregó por una iglesia que no lo ama a Él como la iglesia debería amarlo, pero Él nos ama a nosotros a pesar de eso.
Y lo mismo debemos hacer usted y yo, amar incondicionalmente, aunque yo no reciba el mismo trato. Aunque yo no reciba el mismo amor, amen. Ámense los unos a los otros con amor incondicional. Pero si tú no sabes amar, pídele a Cristo que te enseñe a amar. Que eres la fuente inagotable de todo amor. Él te va a enseñar a amar. La Biblia dice en Juan 15 que eres la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Separados de Cristo yo no puedo amar. Separado de Cristo yo no puedo hacer nada para su gloria. Necesito estar cerca de Él. Necesito pedirle, Señor, enséñame a amar. Y yo le he pedido eso a Dios. Señor, ayúdame a amar a fulano, porque fulano sí, yo se lo he pedido al Señor, unos hermanos. Señor, ayúdame a amar a fulano, porque se me hace difícil amarlo. Sí, a mí se me hace difícil amar hermanos, porque son difíciles. ¿Y qué queremos nosotros? Yo no quiero trato con gente difícil. Usted lo suelta en banda, le da rienda suelta a ese hermano, pero no debemos ser así. Señor, ayúdame, enséñame a amar a fulano. Ayúdame a amarlo. Y el Señor te va a ayudar. La Biblia dice que si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la probabilidad de que Dios te niegue esa petición? Ninguna. Cero. Dios te va a contestar esa oración si tú se la pides. Señor, enséñame a amar a mi esposa. Enséñame a amar a mi esposo. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Usted no debe amar o debe dar amor para llamar la atención de los demás. Usted debe de amar a su hermano porque esta será la evidencia de que usted es un cristiano. Hermanos, los versículos del 11 al 16 son al menos 6 exhortaciones aquí y lo vamos a hacer de una manera como no lo habíamos hecho antes. Por favor, agárrese bien y vamos a ver estas próximas exhortaciones, si el tiempo nos alcanza, del versículo 11 hasta el 16. Y vamos a estar haciendo un breve comentario de cada una de ellas. Dice el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pablo se está adelantando a los cristianos en Roma a que no sean perezosos, que sean diligentes y que sean serios. En el contexto de Romanos 12 se aplica a todas las cosas que los cristianos hagan en su vida cristiana, que lo hagan con diligencia. Todo lo que sea digno de hacerse en el servicio del Señor, que se haga con ganas. No, ahora a mí me tocó darle la bienvenida a los hermanos en la puerta. A mí no me gusta eso porque yo no soy gente de hablar mucho. O que me pidieron ahora recoger la ofrenda. A mí no me gusta eso. Yo me siento incómodo con eso. Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. El perezoso aquí no es el haragán que no hace nada, sino el que trabaja indiferentemente. Que las cosas que merecen diligencia, que ameritan la preeminencia del tiempo, tú lo dejas para después, para más tarde. Y no debe ser así. Servir al Señor, amados hermanos, requiere amor, requiere pasión, requiere una entrega total al Señor. Por eso vimos hace 2 semanas que debemos dedicarnos a Dios completamente. Porque yo debo servir al Señor con pasión, con amor. Y hasta que usted y yo no entendamos el Evangelio, no lo asimilemos, usted y yo no vamos a ser eficaces en su servicio al Señor. No vamos a ser eficaces en la obra. Porque vamos a ser perezosos. Servir a Cristo, mis hermanos, es el mayor de todos los privilegios sobre la tierra que puedan existir. Si fuera por alguno de ustedes serían el presidente de Estados Unidos. Yo quisiera ser presidente, o yo quisiera ser el basquetbolista tal, o yo quisiera ser tal cantante, o yo quisiera ser lo otro. Y está bien. Pero no hay ningún privilegio que se compare como servir al Señor. Se requiere diligencia para permanecer en el servicio cristiano a pesar de las circunstancias de la vida. Miren lo que dice Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La vida sin esperanza no tiene sentido. No tiene ningún sentido y nosotros tenemos esperanza. Según Romanos 5:5, nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos una esperanza. Y esta esperanza es la que nos hace a nosotros tener la valentía, seguir adelante con el gozo constante a pesar de las pruebas. Pero también es un llamado, mis hermanos, a la paciencia. Porque debemos soportar las tribulaciones y perseverar en oración mientras esperamos a nuestro Salvador. La expresión constante tiene el significado literal de ser fuerte en dirección a alguna cosa y también tiene la idea de empeño. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí, hermanos? Oren. Ora constantemente. Si tienes que sufrir, sufre por causa del Señor, pero sufre gozoso y ora. Porque es la oración la que nos va a mantener a nosotros fuertes. Nos dará la fortaleza para seguir al Señor. Es la oración. El cristiano que no ora no será fortalecido. No será fortalecido. Hermanos, voy a hacer una aclaración aquí. Ustedes dicen, no, yo amo al Señor porque yo leo 4 o 5 capítulos diarios de la Biblia. Por más capítulos que usted lea, si esos capítulos no tienen en usted un efecto y esos capítulos no forman en usted el carácter de Cristo, no sirven de nada. La vida cristiana no se mide por cuántos capítulos tú leas. La vida cristiana se mide por cuán cerca tú estás del Señor y cuánto el carácter de Cristo se está reflejando en tu vida. La iglesia debe de ser así. Mira el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La expresión compartiendo viene de la palabra griega koinoneo, que significa participar o compartir, y el sustantivo es koinonía. ¿Se acuerdan? Esa palabra se traduce como compañerismo, como comunión. Y tiene el significado básico de que tengamos las cosas en común. La iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, tenía eso en común. ¿Qué dice la Biblia en los libros de los Hechos? Que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y tenían todas las cosas en común. Tenían compañerismo, tenían koinonía. Y la vida cristiana fluye de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si hay algún hermano con necesidad y yo tengo la posibilidad de ayudar a ese hermano, yo tengo el deber de ayudarlo. ¿Usted sabía? Yo tengo la obligación de ayudar a un hermano en necesidad. Siempre que sea una necesidad que lo amerite. Porque la Biblia dice que el que no trabaja. Entonces, si tú eres un vago que no te gusta trabajar y tú quieres que siempre estemos constantemente ayudándote, hermano, lo siento. La Biblia dice que esas son personas desordenadas que no trabajan y debemos señalarlos. Déjenme decirle algo claro, hermanos. Nunca, pero nunca se le debe cerrar la mano a un hermano en necesidad. Nunca. Como iglesia, nunca podemos cerrarle la mano a un hermano en necesidad. La iglesia, cuando algún hermano está en crisis, la iglesia debe estar ahí para auxiliar a ese hermano. Porque eso es lo que hacía la iglesia en Jerusalén. Los hermanos vendían sus cosas, se repartían sus bienes y tenían todas las cosas en común. Si tú sabes de un hermano que tiene una necesidad y tú tienes la posibilidad para ayudarlo, ayúdalo. Pero no toques trompeta. Ayudé al hermano. No es que vaya a tocar trompeta literalmente, pero que vayas a hacer, no, que yo a fulano lo ayudé y que yo le di tanta ayuda a fulanito y que le dimos 20 libras de arroz. Eso no es amor. Eso no es amor. Sigue diciendo el versículo, practicando la hospitalidad. ¿Saben cuál es la palabra aquí? Persiguiendo la hospitalidad. Perseguir la hospitalidad. Si nosotros tenemos una actividad y vienen algunos hermanos de fuera, no, ahora vienen estos hermanos y yo no puedo recibir gente en mi casa. Yo no puedo recibir gente en mi casa. Yo no tengo tiempo para atender gente. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Persíguela, búscala. Cuando tú estás cazando, buscando algo con intensidad, así mismo debes buscar la hospitalidad. Mi casa está disponible, es lo que está diciendo Pablo. Persigan la hospitalidad, que tu casa no sea un búnker.
Que tu casa esté abierta para recibir a los hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Mis hermanos, las puertas de nuestras casas deberían estar abiertas para recibir con gozo y amor a todos los que necesiten ser hospedados. No solamente invite a tu casa a tus amiguitos, a tus panas, a tus canchanchanes. Invita a las viudas, invita a los viudos, a los huérfanos. Invita a los desamparados, invita a los jóvenes, a los viejos, a los jóvenes, a los niños. Pero invítalos a tu casa. Persigue la hospitalidad. Busca ayudar a otros. Pues yo conozco gente que son así. Tengo años y años conociéndolo y yo de su casa no he pasado, de la puerta del frente, porque no practican la hospitalidad. No practican la hospitalidad. Nosotros debemos considerar la hospitalidad nuestra como un privilegio afortunado, no como una obligación, como una carga. Si hay algún hermano que viene de fuera o hacemos una conferencia o hacemos cualquier otra cosa, pastor, mi casa está disponible. Yo tengo una habitación lista para el hermano o la hermana. Que así sea. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia dice en el libro de Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y a mí y a mi esposa nos pasó eso. Nosotros cuando nos íbamos a mudar a Orlando, andábamos con Josías, la niña no había nacido todavía, y no conocíamos a nadie en Orlando, a nadie. Y pues obviamente uno cuando se va a mudar, uno también no solamente busca casas, trabajo, uno busca una iglesia, donde congregarse. Y nosotros llegamos un día a una iglesia, como a las 8 de la noche, al culto de oración y estudio bíblico. Se acabó el culto. Pues cuando tú llegas a una iglesia siempre te dan la bienvenida. Y tú dices, pues yo soy José, mi esposa fulana y mi niño y todo eso. Y venimos de tal ciudad y nos estamos mudando. Pero nosotros estamos manejando 2 horas. Estamos manejando 120 millas cada día. Venir a Orlando, regresar a Port St. Lucie. Todos los días hacíamos eso. Entonces, cuando salíamos de la iglesia, que nos íbamos a buscar un hotel, porque no teníamos dónde quedarnos, se acerca una hermana de la iglesia y me dice, ¿ustedes a dónde van? No, nosotros nos vamos ya a un hotel. ¿Seguro? Sí. Entonces, pues la hermana dijo, déjame hablar con mi esposo. Y la hermana, mire, nos hospedó en su casa a 2 desconocidos, sin saber quiénes éramos nosotros. ¿Y saben qué? Si necesitan más días, quédense aquí. Quédense aquí, en lo que ustedes consiguen su casa y todo eso, porque nos íbamos a mudar en la boca del lobo, porque no conocíamos nada. No se muden ahí, ni se le ocurra. Mire, Dios utilizó eso. Porque si no hubiésemos mudado donde nos íbamos a mudar, que ya habíamos pagado el dinero, que Dios obró de otra manera porque el dinero ya estaba pagado y no lo podía reembolsar tan rápido, y necesitábamos el dinero para mudarnos en otro lado. Pero Dios nos mandó ese ángel y nos hospedó a nosotros sin ellos conocernos, nos dieron comida, nos dieron una habitación, nos quedamos en esa casa como por 3 días. Hay que practicar la hospitalidad. Hay que practicar, hay que perseguirla. Tú quieres bendecir a los que llegan a tu casa, trátalos con amor. Ábrele las puertas de tu casa. En estos días se me dañó el aire de la casa y me llamó una hermana. Pastor, ¿y cómo está? No, hermana, aquí estamos con el aire de la casa dañado. Pastor, venga a la casa que tenemos aire, tenemos una habitación, hay disponibilidad. Sí, el aire de mi casa se me dañó y ustedes saben que está caliente. Hay que practicar la hospitalidad. Sigue diciendo el versículo 14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. El apóstol Pablo está parafraseando las palabras de Jesús en Lucas 6, 27 al 28, cuando dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Y una de las características del amor es que el amor es sufrido, es benigno. El amor hace el bien a los que nos hacen mal a nosotros. Usted y yo no podemos quedarnos simplemente aquí como que, mire, estoy recibiendo todo el mal de la gente. No, trátalo con bien, con amor.
Y esa es la manera en cómo tú lo vas a bendecir. Esa es la manera en cómo tú vas a demostrarle el amor de Cristo a esa persona que te está haciendo mal. Tratarlo con amor como si fuera tu hermano. Eso fue lo que hizo Jesús. Con los fariseos, con los saduceos, con todas estas personas que lo odiaban. Tú quieres bendecir a los que te persiguen, trátalos con amor. Trátalos con amor. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mis hermanos, miren aquí, para nosotros gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, nosotros necesitamos amor, pero necesitamos humildad. Humildad. ¿Por qué? Muchas veces nosotros queremos ser el centro de atención. Tú debes de tener simpatía, es lo que está diciendo Pablo aquí. Tú tienes que ponerte en la piel, en los zapatos del otro. Si un hermano te dice, ay, me duele aquí, no le digas tú, ay, sí, a mí también me duele aquí. No, tú no te estás poniendo en los zapatos de ese hermano. Es que te ponga en la piel, que tú sientas compasión. Wow, mi hermano, déjame orar por ti. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que tú estés bien? Eso es lo que está diciendo Pablo. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero nosotros tenemos una actitud de autocompasión allá en las nubes. Que si fuéramos a una funeraria, a veces quisiéramos ser el muerto para que todos nos vieran. No debe ser así. ¿Saben qué, hermanos? Que no es muy difícil llorar con los que lloran. No es muy difícil. Es más difícil gozarse con los que se gozan. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos consolando a alguien, nosotros nos podemos sentir superior. Ay, pobrecito. Ay, pobrecita. Y que eso te pasa por eso, y por esto, y por lo otro. ¿Qué tú hiciste? Nos ponemos como los amigos de Job. Tú hiciste eso porque pecaste, o porque hiciste lo otro. ¿Qué tú hiciste? Nos podemos sentir superiores. Pero es más difícil gozarnos con los que se gozan. Porque es difícil, mis hermanos, felicitar sinceramente a quienes logran tener éxito en su vida. Compraste una casa. ¡Wow! ¡Qué casa más bonita, mi hermano! Gózate. No que sienta la tentación y digas, no, esa casa sí es fea. O que yo he visto casas más baratas y más bonitas en otra área. ¿Por qué te metiste ahí? No, gózate con los que se gozan. Que la felicidad de tu hermano sea tu misma felicidad. Es difícil gozarse con los que se gozan. Requiere humildad, hermano. Compraste un carro nuevo. ¡Wow! ¡Qué bonito tu carro! Y cuando llegas a tu casa, empiezas a buscar todo lo malo en el internet del carro que compró el hermano. Entonces no te estás gozando con los que se gozan. Estás siendo hipócrita. No estás amando a tu hermano. ¡Wow! ¡Qué carro más bonito, mi hermano! Ese carro hay que usarlo para el Señor. Pero resulta difícil. Resulta difícil. Especialmente cuando preferir al otro se nos pospone a nosotros mismos. Es difícil. John Stott decía, el amor jamás se mantiene apartado de la alegría o de la pena de otras personas. El amor se identifica con ellas. El amor canta con ellas. El amor sufre con ellas. El amor se compromete profundamente con sus experiencias y sus emociones, sus risas y sus lágrimas. Se siente solidario con ellas, cualquiera que sea su estado de ánimo. Ese es el amor. El versículo 16 dice, vosotros unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La unidad es especial para mantener la armonía en la iglesia. La humildad es necesaria para tener armonía en la iglesia. Debemos de ser humildes, debemos de ser unánimes, no solamente en que tenemos, ¿verdad?, el mismo Salvador, sino que nuestra mente, nuestro sentir sea el mismo. Vivir para la gloria de Dios. Como dice la Biblia en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay en nosotros ese sentir. Que no busquemos ser alabados por los hombres. Que no busquemos ser el foco de atención de la gente. Hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo. Humíllate, sé humilde. Es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. No seas altivo, no seas sabio en tu propia opinión. Sin la humildad no tendremos unidad en la iglesia del Señor. Sin el amor no tenemos unidad, armonía en la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia dice: en estos conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, hemos visto muchísimas exhortaciones, y esto debe traer a nuestra mente la siguiente palabra: arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque no muchas veces nosotros amamos sinceramente al hermano. Amamos siendo hipócritas. Somos hipócritas. Buscamos nuestro propio placer antes que el del hermano. Nuestra propia voluntad antes de poner al hermano por encima, por delante. Hermanos, examina tu vida en base a esta lista. No me contestes hoy. Pero cuando tú llegues a casa, lee estos versículos nuevamente y mira a ver en dónde tú estás. Porque muchas veces le hemos pasado por encima estos versículos. Pero debemos de ser, hermanos, debemos de ser consistentes, intencionales en querer aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El amor sea sin fingimiento. El amor no debe ser un teatro en la iglesia del Señor Jesucristo. El amor debe ser una realidad. ¿Estoy yo amando incondicionalmente a mi hermano? ¿Estoy yo al punto de odiar lo que Dios odia para que mi hermano y mi hermana pueda estar bien? ¿Estoy yo aborreciendo lo malo, todo lo malo que amenaza el amor hacia ellos? Como iglesia estamos mostrándole al mundo que hemos sido justificados y salvados por Jesucristo y recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Estamos mostrándole eso al mundo. Hermanos, pídele a Cristo que te enseñe a amar. Pídele a Cristo que te enseñe a amar a tus hermanos incondicionalmente. Que te enseñe a amar como la Biblia lo dice. Que sea conforme a su voluntad. El amor no busca lo suyo propio, busca el bien, la voluntad de Dios para el hermano. Si hay un hermano que está en pecado y tú de verdad lo amas, tú debes de corregirlo, no taparlo. No porque sea tu amigo dejarlo así. La Biblia dice: fieles son las heridas del que ama e importunos los besos del que aborrece. El que ama, cuida y procura el bien del hermano, aunque el bien le cueste dolor. Si tú amas a tus hijos, corrígelos, disciplínalos moderadamente, no es que vayas a abusar, pero disciplínalos. Ay, pastores, que yo amo tanto esas cositas. La Biblia dice que el que detiene el castigo a sus hijos, lo odia. Pídele al Señor, y si tú verdaderamente amas a tu hermano, corrígelos. Si amas a tus hijos, corrígelos, porque de eso se trata el amor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijos. El verdadero amor corrige. El verdadero amor disciplina. Si tú en verdad dices que amas a tus hijos, si no lo corriges, tú tienes una confusión. Porque el que ama a sus hijos, desde temprano lo corrige. La Biblia lo dice en Proverbios. Desde temprano. Y es una muestra de mostrarle a tus hijos que tú lo amas. Pídele a Cristo que te enseñe a amar como Él ama. Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podemos hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer nosotros. Nada podemos hacer, hermanos. Cristo es la fuente de amor. Cristo es la fuente de todo gozo.
Cristo es amor, Dios es amor. Y Dios manifestó su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por pecadores perversos, malos, que habían pisoteado su santidad y su nombre. Por esos pecadores malignos, perversos, malos, egoístas, envió Dios a enviar a su Hijo Jesucristo. Por pecadores como tú y como yo, que somos malísimos. Que tú y yo sabemos que somos malos. Por esos pecadores envió Dios a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor Dios tiene por nosotros! Enséñale a tus hijos el amor de Dios. Pero pídele al Señor que te enseñe a ti primero. Pídele al Señor que te enseñe a amar. Hermanos, amigos, si tú no estás sin Cristo, si tú estás sin Cristo, ven a Cristo ahora mismo antes que sea demasiado tarde. Si tú estás sin Cristo, tu vida está colgando de un hilito. Así, de un hilito. Porque te vas a ir al infierno y Cristo te está ofreciendo la salvación. Cristo es el mediador para ofrecer el perdón que tú necesitas para reconciliarte con el Dios a quien tú has ofendido. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ven a Él, que Él está dispuesto a extenderte su amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido. Bendice tu palabra, bendice la vida de los hermanos aquí.